Recuerden, esto es una comedia de contrastes. A sus posiciones. El programa número 1 de la televisión humorística. ¿Hasta aquí llegamos? Pues no sé. Esta es la fascinante historia de Roberto Gómez Bolaños, el genio que, con su inmenso talento, creó personajes entrañables, pero la serie también revelará los secretos y dramas que se escondían tras bambalinas. Además, al final les dejo las noticias exclusivas sobre la temporada 2 de Chespirito. Todo esto y más en Chespirito. Sin querer queriendo, la serie completa. La aventura comienza en 1981, en Bogotá. Roberto Gómez Bolaños, el Chavo, se muestra apagado a pesar del éxito, confesando a su hermano Horacio un deseo de escapar de todo. Un salto a 1935 nos muestra a un pequeño Roberto en un circo, donde un payaso le regala su peculiar gorro y enciende en él la chispa de la comedia. De vuelta al presente, Roberto emerge cansado, pero el show debe continuar. En 1951, Roberto trabaja en una fábrica, alegrando a sus compañeros con sus imitaciones de Charles Chaplin. Un periódico con un anuncio de ayudantes de productor y escritor se cruza en su camino, sintiéndolo como una señal del destino. En el barrio, con los Aracones, ensaya su obra Julio y Rumieta, donde la chispa con Graciela surge, interrumpida por el envidioso El Jamaica. Su madre, sin embargo, lo desalienta a seguir sus sueños artísticos. En 1978, el elenco de El Chavo del Ocho se prepara para un emocionante viaje a Acapulco. Roberto tiene dudas sobre cómo su personaje sin dinero encajará en el lujoso destino, pero el jefe, Ernesto Figueras, confía en su genialidad. Mientras tanto, Carlos Villagrán Kiko ya coquetea con ofertas en el extranjero, insinuando que sus planes van más allá de la lealtad a Roberto. ¿Qué sorpresas y desafíos esperan a Roberto en este paradisíaco viaje? De vuelta al pasado, la televisión cobra popularidad y Roberto, animado por Graciela, renuncia a su trabajo para seguir su sueño de ser escritor. A pesar de los obstáculos, como no saber mecanografía en su entrevista en Darky, su ingenio es reconocido y consigue el puesto. Su madre, aunque escéptica, ve su determinación. El amor florece con Graciela, pero años después, una sombra se cierne sobre su matrimonio. Roberto empieza a tener quereres con Margarita Ruiz, quien interpreta a Doña Florinda, alertando a su hermano Horacio. Roberto, con su talento, convierte errores televisivos en chistes geniales, logrando un programa muy popular en 1960. Su madre finalmente se siente orgullosa. En el presente, Roberto le canta a Graciela y le propone el viaje a Acapulco como una segunda luna de miel. Todos se preparan para partir, pero Roberto aún no sabe el futuro que le espera, y las ambiciones ocultas de Kiko podrían cambiarlo todo. Capítulo 2. No hay mal que por bien no venga. La historia comienza en 1959 en la Ciudad de México, donde Agustín Delgado, productor de los programas de Viruta y Capulina, se enfrenta a la falta inesperada de una actriz. Recurre a su nuevo escritor, Roberto Gómez Bolaños, quien con gran ingenio adapta el guión minutos antes de la grabación. Con el tiempo, el ambiente en la producción se torna tenso. En 1968, frustrado por no ser escuchado, Roberto renuncia y decide actuar él mismo en sus futuros proyectos. Tras su salida, se entera del lanzamiento un nuevo canal, el Canal 8, y presenta allí sus ideas. Aunque es inicialmente ignorado por un ejecutivo llamado Treviño, su viejo amigo Rubén Aguirre lo ayuda a colarse en el set para presentar sus proyectos a Sergio Peña, un alto directivo que confía en su talento. Sorprendido por su talento, Delgado lo apoda Chespirito Pequeño Saquespeare, sobrenombre que lo acompañaría durante toda su carrera. Roberto propone varios personajes, entre ellos el Ciudadano Gómez, pero los programas pilotos son archivados y se ve obligado a devolver un auto que había comprado ilusionado. A pesar de los tropiezos, Sergio Peña le consigue otra oportunidad, y es entonces cuando Roberto presenta al personaje Dr. Chapatín, el cual es aprobado. Para este proyecto convoca a actores como Ramón Valdés, Rubén Aguirre y Antonieta de las Nieves, formando el elenco de lo que sería el exitoso programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. El programa gana popularidad, pero empieza a recibir presiones para hacer humor hacia la competencia, algo que incomoda a Roberto. En paralelo, en 1978, el elenco viaja a Acapulco para grabar episodios especiales de El Chavo del Ocho. Allí, Marcos Barragán Kiko expresa su deseo de abandonar el programa para crear su propio show, causando tensión con Don Ramón, quien teme por la estabilidad del grupo.
En medio de esto, Roberto recibe una misteriosa invitación a cenar, creyendo que podría tratarse de Margarita, una mujer del pasado. Sin embargo, al llegar al restaurante descubre que su esposa Graciela también fue citada, todo ideado por sus hijos para reunirlos en un momento especial, aunque Margarita sigue mostrando interés en él. En el pasado, Roberto, desilusionado con el rumbo del programa que ya no representa sus valores, Roberto decide renunciar nuevamente. Graciela se preocupa por la inestabilidad económica, pero él insiste en hacer algo auténtico y duradero. Es entonces cuando, al ver un chapulín en su escritorio, se le ocurre una nueva idea: el Chapulín Colorado, un héroe diferente, torpe pero noble, que marcará un antes y un después en la historia de la televisión mexicana. Capítulo 3: Que no panda el cúnico. El episodio comienza en 1968, en la Ciudad de México. Roberto Gómez Bolaños, junto a su familia, enfrenta una de sus fobias, una araña. A pesar del miedo, la atrapa para proteger a sus hijas, quienes lo ven como un héroe. Poco después, un ladrón intenta entrar a la casa, lo que refuerza la imagen de Roberto como protector de su familia, aunque tenga miedos. En 1970, Roberto renuncia al programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, generando tensiones con su colega Sergio Peña, quien teme perder el espacio televisivo que compartían. Mientras tanto, el ejecutivo Treviño ya considera reemplazarlos con el actor Víctor Palacios. Roberto, presionado por la falta de ideas y la llegada de otro hijo, lucha por encontrar inspiración. Un encuentro casual con un chapulín en su oficina, y la percepción de sus hijas viéndolo como superhéroe a pesar de sus miedos, lo inspiran a crear un nuevo personaje, un superhéroe torpe pero valiente. Así nace la idea del Chapulín Justiciero, aunque su compañero Sergio duda del nombre. Ambos ven potencial en la propuesta. Sin embargo, al presentar el proyecto, es rechazado. Entonces, deciden grabar el piloto a escondidas en los estudios, pidiendo ayuda a Enrique Segoviano llamado Mariano en la serie. Con el apoyo de Graciela, la esposa de Roberto, preparan el vestuario. Un juego de palabras de una de sus hijas da lugar al nombre definitivo: el Chapulín Colorado, con el traje rojo y un corazón con las letras CH. Mientras tanto, en una línea temporal paralela en 1978, en Acapulco, Roberto trabaja en un episodio de El Chavo del Ocho. Comparte ideas con Florinda Mesa, Doña Florinda, y su cercanía causa tensiones con Segoviano, quien amenaza con abandonar el programa. Roberto logra convencerlo de quedarse, asegurando como caballeros que se enfocaran en el trabajo. De regreso a 1970, el equipo graba el episodio piloto del Chapulín Colorado en secreto y con tiempo limitado. A pesar de la presión, el resultado es exitoso. Pero Treviño los descubre y amenaza con reportarlos. Debido a ello, Roberto es llamado ante un alto ejecutivo del Canal 8, quien inicialmente desecha el proyecto, pero Roberto sabotea el sistema para que su cinta sea revisada junto a otras propuestas. El ejecutivo, tras verla por error, se divierte con el episodio y le da una oportunidad al aire, lo cual desencadena que el programa sea un éxito inmediato. El Chapulín Colorado conecta con el público, lo que lleva a un nuevo contrato con el canal. Mientras tanto, la competencia toma nota, pero uno de los líderes confía en que Roberto eventualmente volverá a su empresa. Capítulo 4. Es que no me tienen paciencia. Todo comienza en 1936, cuando la madre de Roberto tuvo que enviar a su hijo con una de sus hermanas a Guadalajara, ya que, después de perder a su padre, no podía cuidarlo. Por otro lado, en 1971, tanto Rubén Aguirre como Sergio Peña se despiden de Roberto ya que les ofrecieron un mejor trabajo en otra televisora. Roberto, feliz por ellos, les desea buena suerte. Sin embargo, Chespirito tenía que lidiar con Treviño y los directivos, ya que querían buscar el reemplazo de Rubén, pero Roberto se niega, pues sus personajes fueron creados para él. Aún así, les asegura que creará un nuevo y mejor programa. Debido a ello, lleva a sus hijos al parque, donde obtiene inspiración para sus nuevos personajes, los tirantes, el barril, Don Ramón vendiendo globos y demás elementos. Gracias a esto, al regresar a casa se pone a escribir. Recuerda su gorro y, cuando Graciela le lleva una torta de jamón, evoca que de pequeño le gustaban mucho, lo que lo impulsa aún más a seguir escribiendo. Pasan los días. Pronto comienzan a grabar el episodio piloto, donde él mismo quiere interpretar al personaje de El Chavo del Ocho y cómo este se topa con Don Ramón, el vendedor de globos. Luego, le dice a Treviño y a los líderes que ve mucho potencial en el programa,
por lo que les pide un nuevo set y más actores para interpretar a más personajes. Sin embargo, no están muy de acuerdo debido al presupuesto, aunque Roberto prácticamente se da la autorización él mismo. Mientras tanto, en 1978, en Acapulco, vemos que el elenco de El Chavo del Ocho está comiendo tranquilamente, hasta que doña Florinda empieza a meterse dando consejos, pero Graciela los defiende, comenzando así los dilemas, mientras Roberto prefiere mantenerse callado. Regresando a 1971, Roberto pide crear un escenario de una vecindad para incluir a sus personajes, ya que se inspira en las personas que conoció cuando estuvo viviendo con su tía. De ahí nacen la Chilindrina, Kiko, doña Florinda, entre otros. Luego, Treviño, como siempre, no estaba muy de acuerdo, al igual que el directivo, pero Roberto logró convencerlo cuando le dijo que el personaje principal se llamaría El Chavo del Ocho, tal como el Canal 8. Así que recibió luz verde para continuar. Después comenzó el reclutamiento de actores, ya que quería que todos los personajes de los niños de la vecindad fueran interpretados por adultos. Así reclutó a Kiko, quien actuó muy bien en una fiesta, a Edgar Vivar, a quien conoció en un show, y a Margarita Ruiz, quien, por su carácter, interpretaría a doña Florinda, la vecina regañona. Con esta última, Roberto empezó a sentir algo desde el primer momento en que la conoció. Por otro lado, en Acapulco, los dilemas entre Margarita y Graciela seguían ocurriendo, y Roberto prefería mantenerse al margen y no tomar partido. Regresando al pasado, vemos que Roberto convence a los directivos sobre sus personajes y actores, por lo que le dan luz verde para comenzar las grabaciones. Pronto comienzan a representar las escenas que Chespirito les dejó en sus guiones. Con problemas cotidianos logran sacar una chispa de risa para el público, ya que Roberto tenía tal variedad de personajes que buscaba conectar con todos en casa. Así nacía, finalmente, El Chavo del Ocho. Capítulo 5. El que ríe al último. En esta serie llena de emoción y decisiones difíciles, la historia nos transporta a 1972, cuando el programa del Chavo del Ocho sigue conquistando corazones en toda Latinoamérica. Roberto Gómez Bolaños, con su característico liderazgo, dirige con entusiasmo cada escena mientras el elenco sigue sacando risas tanto dentro como fuera del set. Pero el éxito no pasa desapercibido, y en Canal Alfa, el poderoso empresario Ernesto Figueras ve cómo la audiencia se le escapa. Su obsesión por fichar a Roberto lo lleva a tramar un plan para arrebatárselo a Canal 8, sin importar las consecuencias. Mientras tanto, Roberto se enfrenta a nuevos retos dentro del equipo, tensiones, rumores y egos en aumento. En el presente 1978, las grabaciones en Acapulco se complican. Ruido, tráfico y clima caldeado ponen a prueba la paciencia de todos. Edgar Vivar, siempre sabio, le advierte a Roberto que algo grande se avecina, algo que cambiará para siempre la dinámica del grupo. Roberto, sin saberlo, está a punto de enfrentar uno de los momentos más cruciales de su carrera. En paralelo, Luis de Llano, nuevo jefe de producción en Canal 8, llega con ideas disruptivas. Divide el programa Chespirito en 3 espacios separados, uno para El Chavo del Ocho, otro para El Chapulín Colorado y un tercero titulado El Ciudadano Gómez. Aunque al principio Roberto desconfía de los cambios, pronto entiende que puede ser una gran oportunidad para expandir su universo creativo. Sin embargo, no todos lo ven con buenos ojos. Kiko empieza a creerse más importante que el grupo y amenaza con irse a una productora extranjera. Roberto, firme pero cordial, le recuerda que el compromiso es con el público y con el equipo. Don Ramón, intentando evitar conflictos, prefiere no involucrarse. Y Florinda, cada vez más cercana a Roberto, empieza a dejar ver sus sentimientos, lo cual genera tensión con Graciela, la esposa de Roberto. Las sospechas aumentan cuando Graciela escucha, accidentalmente, una conversación privada sobre relaciones dentro del set. La situación la lleva a confrontar a Roberto, quien le asegura que su lealtad es hacia ella y su familia, aunque las dudas siguen. Florinda, por su parte, niega cualquier intención más allá de lo profesional, pero el ambiente ya no es el mismo. Mientras tanto, Canal Alfa lanza su última jugada. Le ofrecen a Roberto un contrato millonario, 3 veces mejor pagado que el actual y total libertad creativa, pero él solo aceptará si su equipo completo va con él. Ernesto accede, pero exige una respuesta inmediata. Roberto duda, la presión crece, los rumores vuelan y el elenco cree que Roberto los traicionó, pero antes de que pueda explicarse, es llamado de urgencia por Luis de Llano. La confusión alimenta más los malentendidos y Kiko no pierde tiempo en recalcar lo traicionero que puede ser Chespirito. Finalmente, Ernesto da un paso aún más drástico,
Compra Canal 8 completo. Ya no habrá competencia. Canal Alfa y Canal 8 se fusionan. Nace una nueva era en la televisión mexicana. Televisa. Roberto, sorprendido pero aliviado, entiende que el destino le tenía preparado algo mucho más grande. Entre nuevos comienzos, amistades puestas a prueba y decisiones difíciles, Chespirito demuestra que, sin querer queriendo, sigue escribiendo historia. Capítulo 6. El precio de la fama. Este episodio comienza en año 1973, donde en plena grabación del Chapulín Colorado, un accidente en el set deja a Roberto con una mano afectada. Aunque el susto fue grande, sus compañeros lo rodean con cariño y lo llevan rápidamente al hospital, donde, pese a lo ocurrido, Chespirito mantiene su humildad intacta. De regreso en casa y con la mano vendada, Roberto intenta seguir escribiendo, ahora a lápiz, sin perder nunca el entusiasmo. Pero el trabajo y la presión no son sus únicos desafíos. La Chilindrina le comunica que quiere dejar el elenco para buscar nuevos rumbos. Aunque le duele, él le desea lo mejor, reafirmando la amistad que los une. Sin embargo, la salida de la Chilindrina cambia el ambiente. Florinda, conocida como Doña Chancluda, se adueña de su espacio en los camerinos, ganándose algunas miradas incómodas del equipo. Las tensiones crecen, y Edgar Vivar lanza una frase que deja a todos reflexionando. La altura se mide de la cabeza al cielo y no al revés. En medio de todo esto, Roberto da una noticia que llena de alegría al equipo. Se van de gira internacional, pero desde casa, la Chilindrina observa en silencio, dudando si su decisión fue la correcta. Mientras tanto, Kiko comienza a comportarse de forma más egocéntrica, intentando sobresalir más que el resto. Lo que nadie sospecha es que su relación con Florinda está a punto de crear más complicaciones, y aunque esta no dura mucho desestabiliza al elenco de Chespirito. La gira es un éxito, y la fama crece aún más cuando una disquera propone lanzar un disco del Chavo del Ocho. Pero las alegrías se empañan cuando Kiko anuncia que firmó contrato con otra compañía sin avisar. Roberto, herido, trata de salvar el proyecto, mientras en casa, su esposa Graciela empieza a notar que el trabajo los está separando. Los conflictos personales y profesionales se entrelazan. Roberto olvida las vacaciones familiares, Graciela se siente desplazada, y las sospechas crecen cuando él llega a casa con una marca de labial en la mejilla, regalo accidental de la pareja de Figueras. Aunque Roberto intenta explicarse, Graciela le cierra la puerta, y él termina durmiendo en su auto. La tensión crece. Roberto es homenajeado en una fiesta organizada por Figueras, pero va solo, pues Graciela sigue molesta. En la celebración, mientras todos lo felicitan, la única que percibe su tristeza es la Chilindrina, quien le recuerda que no olvide lo más importante, su familia. Movida por las palabras de su cuñada, Graciela decide ir a la fiesta, pero al llegar, encuentra a Roberto acompañado de Florinda y otras personas, y prefiere marcharse. Justo cuando Roberto decide alcanzarla, recuerda que devolvió el auto de lujo y ya no puede seguirla. Aún así, se llena de valor, pero es detenido por Doña Chancluda, quien le lanza una frase que lo deja helado. No te aferres al pasado, o perderás también tu futuro. Finalmente, y aunque el capítulo termina con Roberto regresando a la fiesta, una inquietud queda en el aire. ¿Podrá salvar su matrimonio y al mismo tiempo mantener el éxito de su carrera? El corazón de Chespirito se encuentra dividido, y las decisiones que tome ahora marcarán su destino. Sin querer queriendo. Capítulo 7. Con melón o con sandía. La historia comienza con Graciela reviviendo una verdad dolorosa. El mundo al que pertenece su esposo, Roberto, ya no parece ser el suyo. Él regresa a casa exhausto, sin palabras, mientras ella le pide que defina lo que realmente desea, porque seguir así no tiene sentido. Chespirito queda pensativo, dividido entre su vida personal y su pasión por crear historias que hacen reír al mundo, aunque lo más preocupante es el tema con Florinda. En 1977, Roberto sigue escribiendo con devoción. Cada escena, cada personaje, nace en su escritorio y cobra vida en el foro, pero su dedicación al trabajo lo aleja de los momentos familiares. Graciela le ofrece galletas con cariño, pero él, sin querer, prioriza su inspiración, aunque luego se disculpa, y esa distancia se siente cada vez más fuerte. Mientras continúan las grabaciones de El Chavo del Ocho, las tensiones crecen. Algunos actores, como Kiko, se quejan de episodios reciclados. Florinda defiende a Roberto con firmeza, provocando celos y malentendidos entre el elenco. En los pasillos, la Chilindrina y Don Ramón predicen que Florinda ganará poder y que eso afectará a todos. Roberto recibe buenas noticias, una gira por Sudamérica. Sin embargo, esto significará alejarse aún más de su hogar. Graciela, aunque con el corazón apretado, lo alienta a ir, esperando que el viaje le sirva para encontrarse a sí mismo. Durante la gira,
El éxito es rotundo. En Chile, una noche cambia todo. Entre copas y risas, Roberto y Florinda cruzan una línea que nunca debieron cruzar. Lo que para ella fue especial, para él se vuelve una carga de culpa. Al regresar, Graciela lo recibe sin saber la verdad, mientras su fiel empleada descubre pistas que decide ocultar. Por ahora, la relación entre Roberto y Segoviano se tensa, sobre todo al enterarse de la cercanía entre Roberto y su prometida, Florinda. Mientras tanto, Kiko busca oportunidades por su cuenta, pero se topa con barreras que lo atan al universo de Chespirito. En 1978, en casa de Chespirito, una conversación sobre el matrimonio hace reflexionar profundamente a Roberto. Recuerda el amor y la familia que ha construido con Graciela. Decide pintar un retrato de ella, recordando por qué eligió compartir su vida a su lado. Con ese sentimiento, enfrenta a Florinda y se disculpa por lo ocurrido en Chile. Sin embargo, Florinda no está dispuesta a dejarlo ir fácilmente, pero aún así de momento le dice que cada quien seguirá por su lado. La tensión se traslada a Acapulco, donde graban un episodio especial. Entre los preparativos, las discusiones y la presión, Graciela comienza a sospechar que algo no está bien. La Chilindrina, solidaria, le promete estar a su lado. La grabación del capítulo en la playa resulta ser un éxito, pero detrás de cámara, los corazones están en caos. Roberto y Florinda tienen una conversación crucial. Ella quiere claridad, mientras él aún está atrapado en su confusión. A pesar de todo, le promete que pronto tomará una decisión. Al mismo tiempo que ella le muestra su decisión tirando su anillo de compromiso que le había dado Segoviano, esperando que Chespirito también dé un paso. En el último día en Acapulco, Graciela ya sabe que su historia con Roberto ha cambiado. Uno a uno, los miembros del equipo se despiden. Kiko, frustrado, parte sin decir adiós. Roberto le desea buen viaje a Florinda, prometiendo que ella será la primera en saber su decisión. Pero con Graciela, el silencio lo dice todo. Finalmente, Roberto es el último en marcharse, sabiendo que el verdadero reto no está en el escenario ni en el guión, sino en las decisiones que lo esperan al regresar. Capítulo 8. Valió la pena. Corre el año de 1978. Tras regresar de Acapulco, Roberto Gómez Bolaños, aún abrumado por las decisiones que debe tomar, le confiesa a Florinda Mesa que necesita tiempo. Sabe que muchos dependen de él y no quiere equivocarse. Florinda, con serenidad, le dice que tal vez lo mejor sea que vuelva con Graciela, si eso es lo que realmente desea. Mientras tanto, una de las hijas de Roberto se prepara para su boda. Nota la ausencia emocional de su madre, quien parece estar en otro lugar, mientras Graciela trata de mostrarse entera. La familia, aunque sonriente, comienza a mostrar pequeñas grietas. El tiempo pasa. Un día, el productor Figueras le propone a Roberto una idea ambiciosa: llevar al Chavo del Ocho al cine. Pero Roberto, fiel a su instinto creativo, duda. El Chavo fue creado para la televisión, no para la gran pantalla. Sin embargo, sabe que debe encontrar una alternativa. Así, una nueva chispa se enciende en su mente: crear un personaje diferente, nuevo, pero igual de entrañable. Así nace el chanfle. La idea lo entusiasma. Graciela lo ve lleno de inspiración y lo apoya, aunque comienza a notar que Roberto está más enfocado en sus guiones que en su propia familia. Al leer el libreto en secreto, descubre que la historia del chanfle no solo habla de fútbol, habla de deseos no cumplidos, de tener un hijo, de un amor que ya no es ella, puesto que ve cómo el chanfle está casado con Doña Chancluda. Aún así, Roberto sigue adelante con el rodaje, pero mientras las cámaras ruedan, las tensiones crecen. Don Ramón y Kiko piensan en abandonar el programa. La convivencia se torna difícil, los egos chocan, y Florinda empieza a tomar un papel más fuerte en el equipo, lo cual genera inconformidades. Una noche, tras terminar el rodaje, Kiko estalla y se despide del grupo con duras palabras. Ramón intenta calmarlo, pero la decisión ya está tomada. Minutos después, Segoviano acusa a Florinda de ser el origen de los problemas, y Roberto, al defenderla, termina enfrentándose a Segoviano, donde termina perdiendo, tanto física como emocionalmente. Graciela lo cura en casa, pero al descubrir que fue por Doña Chancluda, se siente decepcionada. Así que le deja el kit de primeros auxilios para que Doña Cachonda lo cure. Kiko, por su parte, inicia una batalla legal por los derechos de su personaje, pero por más que intenta no puede llevárselo. Roberto, aunque triste, decide dejar eso de lado y no involucrarse más. Al final de cuentas no le podrá quitar a su personaje. Poco después, Ramón también decide partir. La vecindad ya no es la misma. Roberto, con el corazón roto, lo despide con un abrazo sincero, recordándole que la amistad está por encima de todo. En medio de todo esto,
Roberto olvida su aniversario con Graciela. Ella lo espera, ilusionada por revivir algo de lo que fueron. Pero él no llega. Cuando finalmente lo hace, ella le revela que encontró pertenencias de Florinda entre sus cosas. Roberto intenta justificarlo, pero Graciela, ya cansada de silencios y evasivas, le hace una pregunta directa: ¿aún eres feliz conmigo? El silencio de Roberto dice todo. Al día siguiente, Graciela anuncia a sus hijos que ella y su padre se separarán. No hay culpables claros, solo caminos que ya no van en la misma dirección. A pesar de todo, les pide que comprendan. Roberto se refugia con su hermano Paco. Comparte con él sus angustias y también sus dudas. Sigue enamorado, pero de alguien más que no es su esposa, como un joven que no sabe cómo seguir adelante. Paco le recuerda que debe enfocarse en su pasión, en lo que le da vida, su público. En medio de este torbellino emocional, recibe una invitación para asistir a una fiesta con el Club de los Aracuanes, un reencuentro con sus amigos de toda la vida. Parecería una oportunidad para reconectar con lo que fue. Sin embargo, su productor le asigna una nueva misión: asistir a un evento en Colombia. La decisión no es suya. En 1981, ya en Bogotá, rodeado de fans, Roberto se mira al espejo. Por un instante, duda. Todo lo que ha perdido pesa demasiado. Pero luego recuerda lo más importante: su público. Ese público que lo ha seguido por décadas y que le sigue sonriendo como el primer día. Y entonces, sale al escenario. Junto a su elenco, saluda a miles de personas que han crecido con él, que han llorado, reído y soñado con sus personajes. En ese momento, Roberto se da cuenta de que, a pesar de las rupturas, de los conflictos y de las ausencias, su misión sigue viva. Entonces, le hace saber a Florinda que quiere empezar de nuevo y que ella sea parte de su camino, lo cual ésta acepta, logrando así, de forma ficticia, por fin clavar sus colmillos en su presa. Dios mío, Señor, sálvame. Al regresar a México, tiene un encuentro con Graciela. Ella le desea lo mejor y le recuerda que su familia siempre estará ahí para él. Le regala una imagen del corazón que él mismo dibujó años atrás como el Chapulín Colorado. Le dice que, sin importar lo que venga, nunca olvide caminar con el corazón por delante. Con el paso del tiempo, Roberto se reconcilia con su historia. Su nieta recién nacida le trae una alegría inesperada. Finalmente se reencuentra con sus amigos aracuanes y celebra esa fiesta que tanto había postergado. Poco a poco, vuelve a encontrar su camino. Y aunque muchas cosas cambiaron, lo que permanece es el amor de su público, porque fueron ellos quienes lo sostuvieron en sus peores días y celebraron con él en sus mejores momentos, y por ellos valió la pena cada sacrificio. Epílogo. El legado de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, escribió más de 690 capítulos, 20 películas, 3 telenovelas, 3 obras de teatro y creó más de 100 personajes. Su obra fue transmitida en más de 90 países, en 50 idiomas, y sus presentaciones en vivo reunieron a más de 9 millones de personas. La serie Sin Querer Queriendo termina con una última canción. ¡Qué bonita vecindad! Se escucha mientras los actores bailan, cantan y miran al público como si dijeran: gracias por crecer con nosotros, gracias por nunca dejarnos solos. Y mientras la cámara se aleja, queda claro que el corazón de Chespirito sigue latiendo fuerte. Allí donde haya una sonrisa que regalar. ¿Habrá segunda temporada de Chespirito? Sin Querer Queriendo. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Tras el emocionante cierre de los 8 capítulos que conforman la bioserie Chespirito, Sin Querer Queriendo, muchos fans se preguntan si esta historia tan entrañable ha llegado realmente a su fin. Contar la vida de Roberto Gómez Bolaños, uno de los íconos más queridos de la televisión latinoamericana, en tan pocos episodios parece casi imposible. Su legado es tan amplio, tan lleno de momentos memorables y conmovedores, que es natural querer más. Hasta ahora, no hay un anuncio oficial sobre una segunda temporada, aunque hay algunos cabos sueltos que podrían indicar lo contrario, y es que la pasión del público podría marcar la diferencia. La historia de Roberto aún tiene muchos rincones por descubrir, y ese interés constante de los fans es el motor que podría hacer que la producción continúe. En una reciente entrevista para el podcast de Marco Antonio Regil, los actores Pablo Cruz Guerrero y Miguel Islas, quienes interpretan a Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés, respectivamente, confesaron que, por ahora, no tienen información sobre una continuación. No lo sé, de verdad. Nosotros fuimos contratados para una temporada y la historia va a acabar así y pum, explicó Islas, dejando ver que el equipo trabajó como si fuera una historia cerrada. Aún así,
Las miradas y gestos de Cruz Guerrero durante la entrevista dejaron una chispa de esperanza, como si algo más pudiera estar en camino. Ambos actores coinciden en que, aunque los productores Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez aún no han confirmado una segunda entrega, vale la pena ver la serie hasta el final. El capítulo final, aseguran, ofrece un cierre digno y emocional, que lejos de sentirse abrupto, deja una sensación de satisfacción, aunque también un anhelo por más. Cruz Guerrero, en otra entrevista exclusiva con US Weekly en español, alimentó aún más la expectativa al no descartar del todo la posibilidad de una nueva temporada. No lo sé, habrá que esperar al final de la serie, respondió entre risas, evitando revelar detalles, pero dejando abierta una puerta que millones esperan ver cruzada. También se han sumado voces como la de Juan Lecanda, quien da vida a Marcos Barragán, un personaje inspirado en Carlos Villagrán. En una charla para Saga Leaked, expresó su deseo de seguir interpretando a Kiko, un personaje que ha ganado cariño entre los nuevos y antiguos admiradores. Y mis compañeros de la serie también. Queremos seguir dando vida a estos personajes que marcaron generaciones, compartió Lecanda. Sin embargo, la incertidumbre creció cuando Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante y productor de la bioserie, habló sobre una segunda temporada, pero no de la serie biográfica. En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, reveló que están trabajando en una nueva entrega de la serie animada del Chapulín Colorado, un proyecto distinto que también busca honrar el legado de su padre. Hay varias cosas en el camino, afirmó Gómez Fernández. Estamos trabajando con todo el cuidado del mundo para preservar y expandir la obra de mi papá. Su declaración reafirma que hay un compromiso profundo con el legado de Chespirito, aunque el camino aún no esté del todo claro. En conclusión, estas son algunas pistas que avivan la posible llegada de Chespirito sin querer queriendo temporada 2. Aunque la primera temporada de Chespirito, sin querer queriendo llegó a su fin, la historia de Roberto Gómez Bolaños parece estar lejos de concluir. Y es que, más allá del último episodio, hay señales que alimentan la ilusión de una continuación que nos permita seguir explorando el corazón y la mente detrás de uno de los íconos más queridos de América Latina. Solo vimos la mitad del camino. La serie nos llevó por la infancia, juventud y primeros pasos en la carrera artística de Roberto, pero terminó justo cuando una nueva etapa comenzaba, la internacionalización de su obra, el crecimiento de su imperio creativo y su historia de amor con Florinda Mesa. ¿Qué ocurrió detrás del fenómeno mundial del Chavo del Ocho? ¿Cómo se enfrentó a la fama y a los desafíos personales? Las respuestas aún están en el aire, esperando ser contadas. El impacto fue real. Cada capítulo provocó conversación, reflexión y emociones encontradas. Las redes sociales se convirtieron en un espacio para reencontrarse con personajes entrañables como el Chavo, el Chapulín Colorado o el Dr. Chapatín, quienes siguen vivos en el recuerdo colectivo. La serie logró lo que parecía imposible, revivir un sentimiento que une generaciones enteras. Un viaje emocional al alma de Chespirito. Más allá de la nostalgia, la bioserie nos invitó a mirar con nuevos ojos a ese joven sensible, creativo y soñador que, con sus miedos y esperanzas, fue capaz de crear mundos que hoy siguen habitando los corazones de millones. El espectador no solo vio su historia, la sintió, la vivió, la abrazó. Nuevas generaciones, mismo cariño. Uno de los mayores logros fue conectar con el público joven. Muchos no crecieron viendo los programas de Chespirito, pero encontraron en esta serie un puente emocional hacia su legado. Ahora, son ellos quienes quieren saber más, quienes preguntan por lo que vendrá, y quienes podrían ser los encargados de mantener viva su memoria. El futuro está en sus manos. Plataformas como Vomax han demostrado que cuando una historia toca fibras profundas, puede renovarse o expandirse. Ya sea como una segunda temporada, un spin-off o una miniserie complementaria, el universo de Chespirito tiene mucho más por ofrecer. Y si algo nos ha enseñado esta primera entrega, es que hay muchas formas de contar una historia, sin querer queriendo. Lo que es seguro es que Chespirito, sin querer queriendo, no fue una producción cualquiera. Fueron 4 años de desarrollo, una apuesta valiente por contar la historia detrás del ídolo, con sus luces y sombras, pero siempre con respeto y emoción. El último capítulo ya fue estrenado, y con él se cerrará, por ahora, este conmovedor recorrido, pero, como en toda buena historia, siempre queda un espacio para soñar. Porque mientras exista el cariño del público y el deseo de seguir recordando al hombre detrás del traje rojo o el sombrero de El Chavo, las puertas para una segunda temporada seguirán entreabiertas, esperando el momento justo para volver a decir, no contaban con mi astucia. Si el video les gustó, no olviden su preciado like y suscribirse.
ya que en cuanto confirmen la segunda temporada, aquí les traeré todos los adelantos exclusivos. Que tengan un excelente día.